Mira, si tú has llegado a este canal o a este video es porque te llama la atención o quieres saber de lo que puse como título: las 20 religiones más populares de todo el mundo. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque quiero mostrarle todas las religiones que se dicen tener la verdad y que si estás en sus filas vas a poder tener la salvación. Dejemos a un lado todo eso, pero en realidad, ¿cuál es la verdadera religión? No lo sé. Solamente tú tienes el poder de decidir cuál. Pero recuerda que si te prohíbe pensar por ti, hablar por ti, vestirte por ti y hacer las cosas por ti, no es una religión, es una secta, y ten cuidado y trata de salir lo antes posible, porque se han visto muchos casos en que todas esas terminan muy, pero muy mal. Así que acompáñame porque esto está interesante. Así que muchas gracias por verme. Comenzamos. Secta fundada en 1884 por Carlos T. Russell. La historia de los testigos de Jehová está manchada de escándalos y profecías no cumplidas. A través de los tiempos han revisado las escrituras de sus líderes bajo el pretexto de una revelación progresiva. Han cambiado fechas, eliminado pasajes y editado el contenido de sus escritos. Aunque no reclaman infalibilidad para sus publicaciones, alegan que son la única interpretación correcta de la Biblia. El satanismo es muy antiguo y ha evolucionado a través de los tiempos. Sus fundamentos es la glorificación del diablo y el menosprecio de Dios. Una de las formas modernas del satanismo y las más prominente en Estados Unidos es el Santísimo promulgado por la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey. Entre los recursos de la Iglesia de Satán están la Misa Negra, un remedio de la Misa Católica, y la Biblia satánica, escrita por LaVey en 1966. Y en el satanismo, la persona hace una decisión consciente de seguir el mal. Bajan Sheri Ragens dejó su empleo en 1966 como profesor de filosofía de la India para predicar sobre un inminente holocausto que solo los renovados espiritualmente sobrevivirían. En 1970 comenzó en Bombay una congregación y 8 años después era ya una celebridad internacional. Parte del atractivo del rajenismo es su oposición a toda la cultura aceptable. Rajesh predica en contra de la familia y a favor del sexo libre. También se opuso a los gobiernos establecidos. El rajenismo requiere que el adepto corte lazos con el mundo para sumergirse completamente en su religión. Postmodernismo tuvo sus comienzos a finales del siglo XIX en el arte y la arquitectura. No fue hasta la década de los 60 del siglo pasado que comenzó a tomar fuerza como filosofía. Se define por la negación de la estructura y el pensamiento que ha formado la base de la sociedad occidental. Se ha dicho que así como la industrialización se caracterizó por el modernismo, la era de la información se caracterizará por el posmodernismo. Niega la lógica y la necesidad de consistencia, rechaza la existencia de alguna verdad absoluta y conocible. En cambio, abraza el pluralismo y el relativismo y el ascepticismo. Generalmente se enseña que el hombre puede salvarse por sus propios méritos y se rechazan las enseñanzas tradicionales acerca del pecado. Cuenta con elementos del ocultismo, ideas esotéricas, espiritismo,
cibernética, ecología, ficción científica, magia y teosofía, y que se presentan en forma sincrética, mediante ideas extraídas de religiones y de las literaturas científicas o pseudocientíficas. En gran medida, atraen personas desilusionadas de movimientos religiosos tradicionales y ansiosos de reconciliar la fe religiosa con los nuevos documentos de la ciencia. Los Rosicrucians dicen ser una hermandad que emplea un sistema de autoayuda y de mejoramiento del individuo, que se puede emplear dentro de cualquier sistema religioso. Se practica en más de 100 países. Los más grandes de sus sectas es el antiguo y místico orden Rosacruz, Armagh, que tiene más de 250,000 miembros. El rosacrucismo intenta abarcar las creencias principales de diferentes religiones e incluirlas en un sistema. Contiene rasgos del hinduismo, cristianismo, judaísmo y budismo, entre otros, los que resultan en una ideología compleja, sin mucho orden y con coordinación. Movimiento religioso de origen estadounidense, que también se conoce como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su fundador fue José Smith o John Smith, quien se proclama profeta y fundó varias comunidades en busca del establecimiento de una nueva Jerusalén. Los mormones se radicaron en Seattle, Lake City, Utah, en 1847, bajo el liderazgo de Brigham Young, puesto que Smith murió a manos de enemigos de la secta. No aceptan doctrinas cristianas tradicionales como la Trinidad, sino que enseñan la existencia de dioses que fueron una vez hombres. Los humanos pueden transformarse en dioses y alcanzar la divinidad en la vida venidera. Por un tiempo los mormones practicaron la poligamia. Los líderes de la meditación trascendental sostienen que su práctica se puede emplear dentro de cualquier sistema de creencias, de manera que la secta religiosa ha logrado penetrar la cultura popular disfrazada de técnicas de autoayuda secular. Promete mejor salud y autoimagen, mayor productividad e inteligencia. Tienen millones de adherentes y numerosos centros de enseñanza. Término derivado del Judá, la única tribu de Israel que sobrevivió como grupo étnico, político y religioso después de la existencia de las otras 10 tribus de Israel. El judaísmo como religión se basa en la Torá o ley conocida entre los cristianos como Antiguo Testamento. Los judíos además se apoyan en el Talmud, libro que contiene la tradición oral judía e interpretación de la Torá. El judaísmo no reconoce a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y por lo tanto desestima el Nuevo Testamento como palabra de Dios. La mayoría de los judíos esperan un Mesías político que regrese a Israel a la gloria que tuvo en los días de David y Salomón. La prédica de Mahoma en el siglo VII dio lugar a esta influyente religión. Los musulmanes, o mushli significa sumiso a Dios, la han extendido en numerosos países mediante actividades de proselitismo o por inmigración. Para los musulmanes su religión fue transmitida a los hombres mediante profetas como Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús, y sobre todo mediante Mahoma, el último de los profetas, el apóstol de Dios. Los musulmanes son monoteístas, pero también creen en ángeles, arcángeles y en una vida futura. Los musulmanes son circuncidados, deben abstenerse de bebidas alcohólicas y de carne de cerdo, hacer varias oraciones al día y peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca. El derecho islámico se basa en el Corán y se conoce como Sharia. Algunas sectas musulmanes han llamado a una guerra santa para derrotar a sus enemigos o extender la influencia del Islam.
El fundador y líder supremo de esta organización fue el ex presbiteriano coreano Son Myung Moon, o quien se identifica como Reverendo Moon. En 1954 fundó en Seúl la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo. Para sus seguidores, Moon es el segundo Mesías que reparará los supuestos errores cometidos por Jesucristo en su primera venida. La Iglesia de la Unificación predominan elementos sincréticos extraídos del cristianismo y de la religión primitiva de Corea.